Listo. Bueno, continuamos con esta segunda parte. Estamos viendo precisamente las conclusiones de modo general. Bueno, la primera conclusión, claro, que tenemos que desechar nuestra hipótesis inicial, nuestra hipótesis nula, en referencia a que, digamos que la incidencia propiamente de la orientación afecta el tiempo que se demora una persona desde su registro en alguno de los prestadores de la Unidad de Servicio Público de Empleo hasta su primera colocación. Sin embargo, digamos que podemos ver el efecto, digamos, de manera indirecta de la orientación en el proceso del match del cargo final, en el sentido que la orientación como tal, su enfoque efectivamente es en que la persona entienda o bueno, construya su proyecto de vida, también entienda cuáles son sus habilidades y en qué efectivamente se puede desempeñar, cómo puede afrontar efectivamente una entrevista y un proceso de selección. Y como lo vemos precisamente en los diferentes modelos, lo que sí nos muestra es que si hay que tú tengas claro el cargo en el cual quieres desempeñarte y si no es tu primera búsqueda de empleo y tienes experiencia relacionada, pues te permite tener una ventaja muy importante en tiempos para poder, digamos que poder buscar ese cargo anhelado o desempeñarse en lo que efectivamente la persona quiere. La aspiración salarial sigue siendo un factor muy importante. El mercado laboral, pues efectivamente lo que está mostrando es que la remuneración o la aspiración no necesariamente se cumple. O si efectivamente tú quieres, digamos que el cargo satisfaga esa parte, pues es necesario específicamente tener en cuenta que los tiempos se van a alargar un poco, pero también es importante mirarlo desde la ópticamente, no desde un aspecto negativo en el sentido que se va a aumentar el tiempo, sino también que no solo se trata precisamente de que la persona se coloque, sino se coloque en algo que realmente satisfaga sus necesidades intelectuales, pero pues también en este caso monetarias. Cuando fuimos a analizar el modelo, eh, bueno, antes de continuar con el modelo territorial, unas recomendaciones generales, digamos que para próximos análisis que se realicen, importante, pues sí, si es posible tener toda la ruta completa, todas las bases de datos, no únicamente las bases que mencionamos al inicio, sino también la de formación, también la de empresas, pero sobre todo con la llave principal y secundaria. La base de remitidos sería muy, 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 muy importante, sobre todo si nosotros quisiéramos ver, bueno, respecto no únicamente tiempos, sino para una vacante específica, si la orientación de alguna otra manera influyó o la formación o una combinación de los dos servicios que se prestan. Sea muy interesante en mirar si es posible incorporar una hora variable exógena, como puede ser la tasa de desempleo en algún momento, eh, cuestiones de tasas de interés que de alguna otra manera puedan influir en las decisiones respecto a proyectos que dan en las empresas, entre otras. Importante mirar el tema de segmentación, o sea, realmente respecto a este modelo general, bueno, si segmentamos por los tipos de prestadores con los cuales se encuentran precisamente las personas, tenemos los mismos resultados, tenemos las mismas relaciones o son distintas. Revisar el intervalo de datos, bueno, estamos hablando de esa práctica que a veces se tiene de que pues, la persona se colocó y efectivamente no se encuentra en el sistema y es necesario registrarla. Sería importante, digamos que hacer ejercicios, hacer pruebas en los cuales mirar hasta qué punto esos datos, que en cierto modo serían datos atípicos, se pueden eliminar y tal vez eso nos permita ver una imagen mucho más clara del modelo. Por último, digamos, en cuanto a las recomendaciones, tiene que ver con, eh,
básicamente no verlo, mm, cambiar la óptica básicamente de los análisis, o intentar ver no únicamente lo que miramos, lo del tiempo, si se reduce o no reduce el tiempo, sino también en si es posible, y pues de eso depende también más adelante que se desarrollan una serie de encuestas, si pudiéramos lograr tener un indicador que nos mida la calidad que efectivamente se está dando en esa vacante y poder ver cómo los demás factores, los demás procesos, pues impactan. Tal vez no en tiempo, pero tal vez en calidad, si ayudemos precisamente a las personas a que puedan tener un empleo de mayor calidad. Eso es respecto a cómo podríamos ver digamos que el modelo. Respecto a básicamente a los diferentes prestadores y en cuanto a la unidad de servicio público de empleo, yo creo que es innegable que los tiempos y en general buscar empleo literalmente es un trabajo y los tiempos aquí claramente nos muestran una realidad en donde muchas personas que efectivamente han durado una gran cantidad de tiempo para poder colocarse, para poder tener una contratación a través del sistema del Servicio Público de Empleo. También es cierto que dependiendo del prestador hay algunos que su línea de atención está más hacia una población que es más, digámoslo así, vulnerable y que colocar a esas personas no es necesariamente fácil. Yo personalmente mi reflexión o mi recomendación iría hacia implementar esos procesos de orientación y esos problemas de formación. eh, yo lo iría y sobre todo de manera completa, previo precisamente a lo que serían, digámoslo así, como eventos especializados en los cuales se traen empresas con vacantes para poblaciones específicas o en sí, si se tiene precisamente una convocatoria, lo que a veces se conoce como una feria de la medida, que en esos procesos y con anterioridad de saber los cargos que efectivamente se van a proveer, tener un espacio en el cual se les brinde dicha orientación completa, o sea, la orientación que más o menos tiende a durar una hora, hora y media, en los cuales con pequeños grupos se puedan realizar y de esta manera las personas estén muchísimo más preparadas para un proceso de selección y también pues para tener digamos que un criterio propio a la hora de aceptar una vacante respecto a otra, según su proyección. Cuando ya miramos específicamente el prestador territorial, bueno, de entrada tenemos una reducción en el número de registros importante, pues en este caso trabajamos con 14.363. Sin embargo, cuando miramos los diferentes gráficos, los análisis, pues en este caso los box plot, los diagramas de caja y bigotes, vemos digamos que un comportamiento muy similar al anterior. Cuando miramos lo que es la matriz de correlaciones, vemos que son las mismas variables que están teniendo una correlación positiva y la variable del match del cargo final, la que tiene esa correlación, digámoslo, negativa. Vemos una reducción básicamente en el impacto de esas correlaciones, lo cual pues ya nos da como una idea de lo que vamos a ver más adelante, de los resultados que vamos a tener más adelante con los modelos que precisamente utilizamos para poder predecir. Volvemos a revisar lo que es la distribución, pues es evidente que para este tipo eh, digámoslo así, de eventos, como es el tema de empleabilidad, pues no se tiene una distribución normal. Evidenciamos el mismo problema que tuvimos de multicolinialidad en términos del match de nivel de aspiración salarial y la brecha. A diferencia del anterior, sí vemos una distribución muchísimo más pareja respecto a los residuos. Podemos determinar por el gráfico que existe una homoceasticidad. Sin embargo,
por el tipo de datos, por al tener una distribución que no es normal y tener posiblemente esos problemas de multicolonialidad, pues continuamos utilizando los dos modelos anteriores, hacemos el mismo procedimiento, nos damos cuenta que efectivamente en el primer modelo es necesario eliminar alguna de las dos variables, eliminamos de nuevo la brecha de aspiración salarial en el modelo 2D. En el segundo modelo volvemos a encontrar que todas las variables son significativas y que en este caso tenemos una reducción o menor en cuanto, bueno, más que una reducción, tenemos una explicación menor de cómo se comporta la variable dependiente, que es el tiempo de registro y colocación, pues con estas variables para este bueno, para este prestador o conjunto de prestadores propiamente. Sin embargo, pues que los que observamos en sí unos coeficientes más pequeños, tanto en el sentido de incrementar propiamente el tiempo que se demora una persona desde su registro hasta su primera colocación, como también una reducción muchísimo más pequeña del tiempo si efectivamente hay una coincidencia entre el cargo de interés y el cargo que efectivamente se está ofertando a través de la vacante. Cuando utilizamos el modelo de árboles aleatorios, Random Forest, tenemos una mayor explicación. Esto, digamos que va muy en línea a lo que hemos mirado con el modelo general. Nos permite también entender que digamos que los procesos de intermediación laboral no son procesos que manejan necesariamente relaciones lineales, eh, y por ende pues es un mejor, un mejor modelo que nos muestra digamos que esos procesos. Mantenemos, digamos, como la orientación tardía como la variable de mayor importancia. Y segundo, pues lo que es el match de nivel de aspiración salarial. Lo tenemos básicamente como ello. Tenemos una dispersión un poquito más grande, de 187 meses de dispersión, comparado con el modelo que pues básicamente contenía todos los prestadores del servicio. Las conclusiones son prácticamente las mismas en términos de nuestra hipótesis inicial y de la importancia de la orientación efectiva, que pues aunque no se dé propiamente en términos de tiempo, sí efectivamente el hecho de ayudar a una persona a que tenga claras las cosas, a que se pueda desenvolver mejor, tiene precisamente su rédito, mmm, hablándolo desde el tema de tener un criterio a la hora de aceptar o de autopostularse a una vacante. Y por el otro lado, pues el factor de aspiración salarial, que sigue siendo un factor importante, pero que también es como digamos que mirándolo de la misma manera, desde las dos ópticas, claro, me aumenta el tiempo que voy a estar buscando empleo, pero también es como el requisito o la labor que es necesaria para poder estar en una vacante que efectivamente cumpla con mis necesidades, en este caso salariales. Eh, y básicamente es eso. Muchísimas gracias por su atención prestada.